Hola, ¿qué tal, compañeros? Mi nombre es Elena López, pertenezco al Servicio de Diagnóstico por Imagen del Hospital Veterinario Beccia y estoy hoy aquí con todos vosotros para haceros una introducción a la ecografía torácica. Espero que os guste. La idea de este vídeo era explicaros cuáles son los hallazgos principales que podemos encontrar a nivel de pulmón y pleura y que os sirva como nociones básicas para proseguir con el entrenamiento en vuestros centros veterinarios. La ecografía torácica la vamos a realizar en la mayoría de las ocasiones en aquellos pacientes que vienen clínicamente inestables con un distrés respiratorio muy severo y en los que cualquier manipulación va a provocar una situación de estrés que agrava los síntomas y que pone en peligro su vida. Por tanto, la ecografía tiene ese beneficio puesto que la podemos realizar con el paciente tanto en decúbito external como incluso en estación o en decúbito lateral en función como él se encuentre más cómodo. ¿Cómo vamos a realizar esta ecografía? Pues siempre tenemos que estudiar ambos hemitórax, tanto el derecho como el izquierdo, desde caudal a craneal y desplazando bien la sonda por debajo de la escápula para ver bien el tórax craneal. Esta exploración nos ayudará a ver de forma inicial si la patología la tenemos en las pleuras, si hay una efusión pleural o puede haber un neumotórax, o si al revés la patología está en el parénquima pulmonar. Si tenemos un edema de pulmón o si ha sufrido un atropello y tenemos una contusión, una hemorragia pulmonar por una contusión pulmonar. Teniendo estos datos, podemos establecer un tratamiento inicial para estabilizar a nuestro paciente y una vez estable, proseguir con la realización de las radiografías necesarias para completar nuestro diagnóstico. Ecográficamente vamos a visualizar únicamente las patologías que estén en superficie. Es difícil que veamos una masa que tengamos en profundidad porque nos las van a tapar los campos pulmonares, a no ser que consigamos abrirnos una pequeña ventana o que sea de tal tamaño que nos desplace los lóbulos pulmonares. La ecografía nos va a ser de utilidad para la toma de muestras citológicas de aquellas masas superficiales y para ecoguiar los drenajes pleurales y la colocación de pleurocanes. No sé si algunas veces habría escuchado que en el tórax no vemos nada porque hay mucho aire, pero sí que vemos. Sí que vemos, es verdad que el aire va a provocar una serie de artefactos y el estudio de esos artefactos es lo que nos va a dar la idea de si tenemos una patología o otra. ¿Cómo vemos una superficie pulmonar normal? Pues básicamente es así. Con una sonda lineal de alta frecuencia veremos en superficie el tejido subcutáneo, seguido de los músculos intercostales. Esta línea hiperecoica que viene a continuación va a ser la línea pleural y estas estructuras hiperecoicas que producen sombra acústica limpia van a ser las costillas. La siguiente imagen, que está tomada con una sonda convexa de menor frecuencia, tenemos igualmente la sombra lateral producida por las costillas, la línea de deslizamiento pleural en superficie, seguida de otras paralelas hacia abajo que se van atenuando en profundidad, que son las líneas A. Las líneas A van a estar basadas en el artefacto de reverberación, que consiste en que cuando nuestra sonda emite un haz de ultrasonido, este ultrasonido va penetrando a través de nuestro tejido pulmonar. Lo único es que en la determinada profundidad, parte de este ultrasonido va a rebotar con ese aire y va a ser emitido de nuevo hacia nuestra sonda, provocando la línea A. Pero parte de ese ultrasonido se ha dispersado o ha ido más en profundidad y ha seguido penetrando hasta que ya choca y rebota otra vez hacia nuestro haz de ultrasonido, hacia nuestra sonda, perdón, y provocando todas estas líneas A. Muy bien. Otro signo que es súper importante es el signo de deslizamiento pleural o sliding. En la línea pleural vamos a tener la unión entre la pleura parietal y la pleura visceral. Y entre ambas, en principio hay un poquito de líquido libre, muy poco, que lo que hace es que no se produzca fricción entre ellas y favorecer ese movimiento de deslizamiento durante la respiración. Eso es el sliding. Y ecográficamente hay que afinar bastante bien el ojo porque tenemos que diferenciar el movimiento de la pared torácica cuando el animal respira del movimiento de deslizamiento entre pleuras, ¿vale? Fijaros bien cuando ponga en marcha el vídeo que vamos a ver como una serie de burbujitas que se mueven hacia un lado y hacia el otro. A ver si esto quiere funcionar y lo ponemos ya en marcha, ¿veis? ¿Veis esas burbujitas que se mueven hacia un lado y hacia el otro, hacia un lado y hacia el otro?
Eso es el sliding, ¿vale? Quedaros bien con esta señal, es difícil de ver, afinar el ojo, pero es muy importante. Vale. Las patologías que tenemos a nivel de pleuras y espacio pleural básicamente van a ser la efusión pleural, el neumotórax, la pleuritis y los tumores que podemos encontrar en esas pleuras. Hay que tener en cuenta que el líquido es dependiente de la gravedad, por lo tanto lo vamos a encontrar siempre en las posiciones más declive. Y el aire va a tender a subir, por lo tanto siempre estará en las posiciones más dorsales en función de cómo tengamos colocado a nuestro paciente. ¿Vale? Empezamos por la efusión pleural. La efusión pleural, el líquido de una u otra naturaleza, pero básicamente el líquido, y el líquido ecográficamente se va a ver como un líquido homogéneo, anecoico, con más o menos ecos en suspensión, que son este punteado hiperecoico, dependiendo de la naturaleza o de la concentración de este líquido. Normalmente veremos cómo la línea pleural se produce una discontinuidad sobre ella y encontramos este acúmulo de este material homogéneo y anecoico. En el vídeo veremos en un tórax de un gato, en la zona más caudal, como estamos viendo aquí el sliding, el signo de deslizamiento pleural, y aquí se interrumpe y vemos ese acúmulo de material anecoico y homogéneo. Aquí lo que estamos viendo en determinados momentos es ahí el diafragma, los pilares del diafragma, por eso es la posición más caudal del tórax, pero eso es una efusión pleural. Es imposible que sepamos qué tipo de infusión pleural tenemos únicamente con la ecografía. Puede tener más o menos eco en suspensión, pero va a depender de su concentración, del nivel de células que tengamos, pero no vamos a saber si es sangre, si es un kilotórax o qué es. Por lo tanto, es necesario tomar una muestra de ese líquido y analizarlo en laboratorio para que nos ayude a su diagnóstico. El neumotórax es más difícil de ver. Vamos primero a ver esta imagen. Fijaros como aquí esta línea de deslizamiento pleural o esta línea pleural es irregular, pero se mueve hacia un lado y hacia el otro. Y fijaros como esto es más lisito, pero no se mueve absolutamente nada, está totalmente parado. Esto es un neumotórax. ¿Qué ocurre en esta ocasión? Pues que entre una pleura y la otra se va a acumular el aire. Entonces, al acumularse el aire, esta parte de aquí dejo de verla, entonces no voy a poder ver el movimiento de sliding. Voy a tener el gas y solamente voy a ver la pleura parietal. Vuelvo a insistir en que es necesario afinar el ojo. ¿Por qué? Porque tenemos un problema con el sliding, que es que este animal está con un distrés respiratorio y se mueve el tórax hacia arriba y hacia abajo por la respiración. Y es distinto el movimiento hacia un lado y hacia el otro, ¿vale? Hay que afinar muy bien el ojo para poderlo ver. Aquí hay un neumotórax parcial, porque hay parte del pulmón que sí que, vamos, que no tiene neumotórax. En la siguiente imagen vamos a ver un neumotórax total. Aquí tenemos la línea pleural y fijaros cómo no hay movimiento. De verdad que esta imagen se está moviendo, ¿vale? Fijaros un poquito cómo se mueve el tórax, pero es que la línea no se mueve absolutamente nada. Es un neumotórax total. Aquí os he puesto una imagen de un sliding normal, de un pulmón normal, para que podáis comprobar el movimiento de uno y de otro. Y fijaros como el perro no se está quieto, no para de moverse la respiración, pero esas burbujitas se mueven hacia un lado y hacia el otro. ¿Vale? Bueno, la pleuritis. Cuando tenemos una inflamación de pleuras, el líquido pleural en condiciones normales es escaso, pero cuando hay una inflamación de pleuras, ese líquido pleural aumenta su producción y se acumula en exceso. Entonces veremos una eflusión pleural, que es un acúmulo de material anecoico y homogéneo con más o menos ecos en suspensión, y un engrosamiento de las pleuras. Veremos un tejido blando, más o menos ecogénico, de aspecto granular, que está flotando en ese espacio pleural. Esto sería el engrosamiento de las pleuras, la pleuritis y la efusión pleural. Las costillas con su sombra acústica limpia y la línea pleural. Únicamente estaríamos viendo aquí la pleura parietal, porque evidentemente esta de abajo que está engrosada sería la pleura visceral. Continuaremos con los nódulos pleurales. Importante quedaros con este concepto, porque podemos tener nódulos en la pleura y los nódulos en el pulmón, y dependiendo del ángulo que formen con la pared torácica, van a ser unos u otros.
Entonces, el nódulo pleural siempre va a formar un ángulo obtuso con respecto a la pared torácica. El nódulo es esta estructura anecoica ovalada y fijaros cómo forma un ángulo obtuso con la pared torácica. Esta es la línea pleural, fijaros el ángulo obtuso, ¿vale? Normalmente los nódulos van a producir una interrupción de la línea pleural o un desplazamiento hacia ventral de la línea pleural en la zona donde aparece. Vamos a ver el vídeo para que lo veáis en movimiento. Fijaros esos nódulos, cómo se interrumpe esa línea pleural o se desplaza un poquito hacia ventral. Estamos viendo las costillas, esto hay que moverlo siempre en movimiento porque las costillas se nos superponen sobre la imagen. Fijaros, ¿vale? Esos son los nódulos pleurales en ángulo obtuso con la pared torácica. Vamos ya con los hallazgos ecográficos a nivel de parénquima pulmonar. Bueno, empezamos con las líneas B. Las líneas B van a ser un artefacto de cola de cometa que se va a producir en esta superficie pulmonar. Estas líneas B, el artefacto de cola de cometa, se inicia a nivel de la línea pleural y se continúa hasta el final de la pantalla. Donde tenemos la línea B, vamos a dejar de ver las líneas A que explicábamos al principio, ¿vale? Se nos superponen y dejamos de verlas. Cuando tenemos unas poquitas líneas B, no va a ser patológico, va a ser un hallazgo incidental, pero la gravedad va a depender del número de líneas B que tengamos. Normalmente estas líneas B van a moverse con el desplazamiento del deslizamiento pleural. ¿Por qué se producen? Pues porque va a haber una ocupación del intersticio, del bronquio y del alveolo por líquido o por un infiltrado celular. Por lo tanto, lo vamos a encontrar en edema cardiogénico o no cardiogénico, en hemorragia pulmonar, neumonía y infiltrado celular por neoplasias. En función del número de líneas B que veamos, el patrón será más o menos grave. Normalmente las líneas B se corresponden con un patrón intersticial más o menos severo en función del número de líneas B que veamos en la ecografía hasta un patrón alveolar. En esta imagen, que está tomada mediante un abordaje subsifoideo de la cavidad torácica, por eso estamos viendo el hígado y esta línea que se corresponde con la línea de interfase del diafragma, tenemos unas poquitas líneas B, pero son unas poquitas. Esto realmente no significa patología. En cambio, en la siguiente imagen sí que vemos un montón de líneas B y además estas líneas B se superponen unas contra otras, evidenciándose zonas que casi se ven totalmente hiperecogénicas. También está tomada esta imagen en abordaje subsifoideo. Aquí lo vemos en movimiento. ¿Os fijáis? Además, fijaros en el movimiento y la respiración del paciente. ¿Vale? Ese es un montón de líneas B. Ya en esta última imagen, sí que la sonda colocada a nivel de la pared torácica, vemos todavía más cantidad de líneas B que se mueven hacia un lado. Se ve bien el signo del sliding, pero hay un montón de líneas B. Esto es un patrón alveolar bastante marcado, ¿vale? Tenemos que distinguir también otros dos conceptos que son la consolidación pulmonar y el colapso pulmonar. La consolidación pulmonar se corresponde con un lóbulo pulmonar de un volumen normal, pero que ha perdido su aireación. Se ha desplazado el aire de los alveolos y de los bronquios y en su lugar podemos tener líquido o células. Como el pulmón pierde su aireación, toma una ecogenicidad disminuida con respecto a lo que veíamos anteriormente, entonces parece un tejido blando similar al hígado y por eso se le dice hepatización. Pero he de decir que en la consolidación pulmonar el pulmón se ve más hipoecoico que el hígado, un poquito más hipoecoico que el hígado. Normalmente la consolidación se da en neumonía, edema, torsión y en neoplasias. Y suele quedar atrapado algo de aire dentro de las ramificaciones bronquiales formando los broncogramas aéreos. El colapso pulmonar o atelectasia, que también se llama, va a tener una reducción del lóbulo pulmonar al que afecta. ¿Por qué? Porque sobre todo se ejerce una presión alrededor de ese lóbulo pulmonar y entonces el aire se pierde por presión y se queda el lóbulo reducido de tamaño. Normalmente se produce cuando hay un neumotórax, cuando hay un derrame pleural,
cuando tenemos una pleuritis fibrosante o por un decúbito prolongado, ya sea durante una anestesia o un paciente enfermo que no es capaz de levantarse. Todas estas cosas van a producir presión sobre ese lóbulo y va a reducirse su volumen al perderse el aire del interior. Pero también puede producirse cuando hay una obstrucción bronquial o cuando tenemos una enfermedad pulmonar como una fibrosis pulmonar. ¿Vale? Vamos a verlo ahora sobre imágenes. En el primer vídeo vemos un pulmón reducido de tamaño que está fluctuando ahí en la gran efusión pleural que tenemos. Esto es una atelectasia pulmonar. ¿Vale? Por el contrario, esto es una consolidación pulmonar con ese aire atrapado en las ramificaciones bronquiales, que son los broncogramas aéreos. Esto mantiene su volumen, mientras que el volumen está reducido por la presión que ejerce la efusión pleural. Tenemos dos tipos de broncograma, broncograma aéreo y broncograma líquido. Y como su propio nombre indica, en el broncograma aéreo vamos a tener atrapado dentro de las ramificaciones bronquiales aire. En el broncograma líquido lo que tenemos atrapado dentro de las ramificaciones bronquiales es el líquido. El aéreo se da normalmente en las consolidaciones pulmonares, aunque es verdad que en algunas ocasiones en lóbulos atelectasiados puede quedar algún puntito, algún equito de aire dentro de ese pulmón atelectasiado, pero lo normal es que el broncograma aéreo sea en la consolidación pulmonar, mientras que el broncograma líquido sí lo vamos a encontrar más frecuentemente en la atelectasia. Suele producirse cuando hay una obstrucción de un bronquio principal, ¿vale? A simple vista, las líneas anecoicas que se forman al tener el broncograma líquido, al estar los bronquios ocupados por ese líquido, van a parecer que son vasos sanguíneos, pero la diferencia es que vamos a ver las paredes del bronquio hiperecoicas y que si colocáramos el Doppler sobre esta imagen no tendríamos señal Doppler en estas estructuras lineales anecoicas, porque esos son bronquios llenos de líquido y no son vasos sanguíneos. Muy bien, vamos a ir ahora con unos cuantos casos clínicos para que os deis cuenta que es súper importante conocer la historia clínica del paciente, la sintomatología y los datos que otras pruebas nos puedan aportar, ¿vale? En este caso tenemos un paciente de corta edad, un cachorrito, que presentaba hipertermia, leucocitosis y esta radiografía. Tenía también mocos y había estado con toses. Este paciente tenía una neumonía. En la radiografía lateral vemos cómo hay un aumento de opacidad en lóbulos caudales que se corresponde con un patrón alveolar con su broncograma aéreo muy bien marcados. Y el vídeo corresponde a la imagen ecográfica de esta zona. ¿Qué veríamos en este caso? Si tenemos moco dentro de nuestros bronquios alveolos y el pulmón ya no está tan aireado, lo que deberíamos de ver serían muchísimas líneas B que nos dejan ver las líneas A y zona de consolidación del pulmón. Pues eso es lo que vemos. Vamos a ver una zona de un pulmón consolidado con sus broncogramas aéreos, el signo del sliding o línea de deslizamiento pleural perfectamente visible y en movimiento sin ningún problema, pero tal cantidad de líneas B que están unas unidas contra otras y no me dejan ver las líneas A, ¿vale? Os fijáis en las dos imágenes, ¿vale? Vale. Ahora vamos con un perrito que ha sido atropellado. Entonces, en la radiografía, primera cosa, tenemos aquí nuestras fracturas costales y tenemos nuestro patrón alveolar con nuestros broncogramas aéreos. Ecográficamente, ¿cómo se ve una fractura de costilla? Pues una fractura de costilla se va a ver como una discontinuidad de esa pared torácica. La ecografía no es el método de elección para el diagnóstico de fracturas de costilla, va a ser siempre la radiografía, pero se ve muy bien cuando se ve y está bonito que lo veáis, ¿vale? ¿Cómo se ve el parénquima pulmonar cuando ha habido un atropello, una contusión pulmonar y un sangrado? Pues vamos a ver también muchas líneas B en función de la cantidad de sangre que tengamos dentro de esos alveolos y de ese intersticio, y zonas de pulmón que estén sin airear porque por tema de la hemorragia no le llegue esa aireación, ¿vale? Entonces veremos zonas de pulmón consolidado con el sliding en movimiento y un montón de líneas B que no me dejan ver las líneas A. A ver si este vídeo va un poquito mejor. Ahí lo tenemos. Zona de pulmón consolidado
sus líneas B unas contra otras y el sliding, que se ve perfectamente. Si consigo poner el de arriba, igual, ¿vale? La discontinuidad de la pared torácica correspondiente con la fractura, consolidación y las líneas. En este último caso vamos a ver básicamente lo mismo que en los demás. Lo que pasa es que en este caso teníamos un perrito mayor con un edema cardiogénico. Era un cardiópata que se nos había descompensado. Vamos a ver focos de consolidación pulmonar con un montón de líneas B una contra otra que no nos dejan ver las líneas A. ¿Vale? En este caso el material líquido que tenemos es un líquido por el edema, pero la imagen ecográfica va a ser similar. Por lo tanto, cuando hacemos una ecografía torácica tenemos que conocer al paciente, tenemos que conocer su historia, tenemos que saber cómo ha sido su analítica, qué es lo que le ha pasado, todo, y todo concordarlo con la imagen ecográfica que estamos viendo y con ello tomar las decisiones. Evidentemente, un cachorro que tenga una neumonía puede haber sido atropellado y un paciente cardiópata desestabilizado puede haber sido atropellado y los dos tener una hemorragia pulmonar. Pero lo normal es que un paciente atropellado tenga una hemorragia, un cardiópata tenga un edema y un cachorrito que tiene una leucocitosis e hipertermia tenga una neumonía, ¿vale? Entonces hay que ponerlo todo de acuerdo y en función de todo eso hacer nuestros diagnósticos. Vale, por último, vamos a irnos con los nódulos pulmonares. Si decíamos que en la pleura los nódulos hacían un ángulo obtuso con respecto a la pared torácica, los nódulos pulmonares van a hacer un ángulo agudo con respecto a la pared torácica. Tenemos el nódulo pulmonar anecoico, que bien o provoca un desplazamiento hacia ventral de la línea pleural o bien provoca una discontinuidad de esa línea pleural. ¿Vale? En el primer vídeo, el paciente tiene un distrés respiratorio bastante severo. Vemos líneas B por debajo de esos nódulos pulmonares porque hay un infiltrado celular. Y en este siguiente vídeo lo vemos un poquito mejor. Esos nódulos pulmonares que van a ser de mayor tamaño y que forman un ángulo agudo con respecto a la pared torácica. En esta imagen de radiografía, la perrita venía por sintomatología neurológica al servicio de neurología y se le iba a hacer una resonancia magnética. Se le hizo un chequeo prequirúrgico antes de la anestesia y se observó cómo había un aumento de opacidad totalmente redondeada en zonas pulmonares caudales, en emitora caudal derecho, ¿vale? Como no sabíamos bien si podía ser una masa torácica, si podía ser una hernia de hiato, aunque parecía un poco raro, pues le hicimos una ecografía. Y al hacer la ecografía en emitoras derecho encontramos este nódulo pulmonar. Pueden hacerse citologías porque están en superficie para tener un diagnóstico concreto. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya resultado de utilidad y que os haya gustado y que pongáis en práctica todo en vuestra clínica veterinaria, ¿vale? Un beso. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego.